Y lo que mucho me mueve es que tantos son hombres. Me encanta ver tantos. Cuando va el avión volando y se encuentra con que hay tormentas, para que pudiera fortalecerse. Juntamente con el llamado a predicar, tiene la responsabilidad de prepararnos para esta tarea tan privilegiada. El doctor Jorge Óscar Sánchez presenta los elementos fundamentales de la predicación en el curso Comunicando el Mensaje. Vi a Dios, vi a Dios. Fue el descubrimiento gozoso que una señora había hecho. Me lo dijo mientras conversábamos luego que el culto había concluido. ¿Cómo había llegado a ese descubrimiento tan increíble? Fue uno de los tantos cultos en una de nuestras tantas iglesias. En aquel domingo de resurrección, que jamás podré olvidar por el resto de mis días, las cosas habían comenzado, bueno, como tantas veces, no de la mejor manera. Me costó muchísimo preparar el sermón para ese domingo. Sin embargo, nuestro Dios, que es maravilloso y siempre viene en auxilio de los necesitados, comenzó el culto y de a poquito se fue notando que la presencia de Dios era bien palpable. Cuando llegó el momento de entregar el sermón, inmediatamente noté algo muy sobrenatural. Parecía que entre el púlpito y la audiencia había una corriente invisible pero poderosísima que unía a los corazones de una manera increíble. Inmediatamente sentí que Dios levantaba todo el culto y lo atraía hacia Él y al igual que el viento poderoso de Pentecostés, algo iba a ocurrir. La presencia de Dios de pronto se hizo tan palpable sobre nuestros espíritus que tenía pensado hablar unos 35 minutos y pensé que eso iba a de alguna manera detener la mano del Señor. Corté el sermón a los 15 minutos. Dejé el púlpito y yo estaba predicando en una iglesia como visitante, como predicador invitado. No era mi iglesia, por lo tanto, el anciano de la congregación que vino para cerrar el culto pidió cantar un himno. Ni siquiera se había hecho una invitación. Y al cabo de la primera estrofa, esta señora, que más tarde me habría de comentar lo que le había pasado, comenzó a caminar hacia el frente. Luego vino otro, luego vino otro, luego vino otro. Y sin hacer ni siquiera un llamado, como les vuelvo a reiterar, aquel culto terminó de una manera gloriosa. Todos los que participamos en él salimos bendeciendo el nombre del Señor, sabiendo que Dios había aparecido en medio de su pueblo. Este es el resultado final de la predicación. Estas son las posibilidades más gloriosas de comunicar el mensaje cristiano, que siendo que es acerca de Dios, a través de su palabra, Dios viene a la escena e interviene poderosamente. Bienvenidos una vez más. Esta es nuestra última lección juntos y por lo tanto, con un poco de tristeza, tenemos que decir adiós, pero no sin antes tratar el componente vital de la predicación cristiana. Bienvenidos una vez más. 16 semanas han volado demasiado rápido, francamente. 16 lecciones. Indudablemente que el tema de la comunicación del mensaje cristiano, de la predicación cristiana, es mucho más extenso que lo que nosotros hemos podido abarcar. Hemos tomado este formato de hacer 16 lecciones porque es lo que muchas veces se requiere en los colegios. Lo hemos limitado a 30 minutos porque muchas veces este video que usted está viendo se pone en estaciones comerciales de televisión, sale al aire para toda la población. Muchas veces el audio se coloca en las emisoras de radio.
Por lo tanto, hemos escogido este formato, 30 minutos por lección. Muchas veces he tenido que dejar muchísimo material afuera. Obviamente, hay muchísimo más que decir sobre cada uno de los temas que presentamos. Hay muchísimos temas más que no hemos tratado. Pero creemos que por lo menos el fundamento, el comienzo de lo que es el evento de la predicación está cubierto. Lógicamente, que ahora viene la tarea principal y es su actitud de aprendizaje, su actitud de continuar trabajando y trabajando hasta que finalmente un día pueda decir, bueno, creo que mis sermones salen bien, están bien preparados, se los entrega bien y son de bendición. Permítame recomendarle que siga leyendo buenos libros sobre este tema. Hay muchos autores que han escrito. Acompañando a estos videos, ustedes tienen un manual de notas que han estado siguiendo en las clases. Allí hay más información que ustedes han visto que yo he vertido en las notas. Pero también, probablemente cuando usted vea este video, ya esté disponible para la venta el volumen que corresponde a estas clases, pero con los temas ampliados, titulado Comunicando el mensaje con excelencia. Le recomendaría que lo consiga. Si estas clases han sido de bendición, obviamente muchas de las cosas que han quedado afuera las van a encontrar que están contenidas en el libro, ya que, una vez más, los factores de espacio y tiempo limitan mucho en un programa como este. Por lo tanto, bienvenido a la tarea. Ahora permítanme recordarles algo fundamental. Cuando comenzamos nuestro curso en la primera lección, partimos de una base bíblica, la experiencia de Pedro en la casa de Cornelio. Allí dijimos que en el evento de la predicación entran 4 grandes componentes. El primero era la audiencia. Ustedes recordarán los temas que tratamos sobre ello. En segundo lugar, dijimos que es el sermón, el contenido, el mensaje de lo que hablamos. Y en este caso, estuvimos desarrollando a lo largo de las clases un método para abrir el tesoro que es la palabra de Dios y traerlo de una manera relevante a la audiencia contemporánea. Y luego, las 3 últimas lecciones, hablamos de que el tercer componente en el acto de la predicación, de la entrega del sermón, del mensaje, no importa dónde usted lo haga, es la persona que comunica el mensaje. Es el instrumento en las manos de Dios. Es el predicador, la predicadora, la maestra, quien sea. Por lo tanto, estuvimos viendo algunas de las características que debe tener la persona que entrega el discurso, cómo lo entrega y también cómo se prepara para este momento tan especial, tan crucial. Pero ahora, en los minutos que me quedan, en esta última lección, aunque es un tema vastísimo, me gustaría traerlos al último componente en el evento de la predicación. ¿Me quieren seguir? Cuando analizamos juntos el párrafo de Hechos capítulo 10, la historia de lo que ocurrió en la casa de Cornelio, vimos los 3 grandes componentes que les acabo de mencionar y dejamos estos últimos minutos para el componente más importante. Y es que Dios mismo intervino en la escena. Antes que Pedro terminara el sermón, Dios hizo algo. En respuesta a las oraciones de Cornelio, de toda su familia que se habían reunido allí para escuchar lo que el predicador tenía que decirles, sin preparación previa, porque eso no se puede controlar de este lado, tomándolo por completa sorpresa al predicador y a todos los amigos que había llevado, Dios intervino.
Y ustedes recuerdan de qué manera dramática lo hizo. De tal modo que el libro de los Hechos nos dicen que todos los que estaban allí reunidos como visitantes especialmente, al ver el descenso del Espíritu Santo sobre aquella audiencia, nos dice que quedaron asombrados porque les escuchaban hablar y glorificar a Dios. Por momentos me imagino a la audiencia poniéndose de pie, estallando en alabanza, en gratitud, en acciones de gracias a Dios. Y vaya, estoy convencido que si 20, 30 años más tarde le hubiéramos preguntado a Cornelio, Cornelio, ¿cómo fue aquel culto? Me imagino que con lágrimas en los ojos nos contaría cómo en respuesta a sus oraciones ocurrió todo lo que ocurrió. Dios intervino y todos fueron llevados a pertenecer a su familia, a entrar al reino de Dios. Y vaya, qué posesión tan gloriosa. Por lo tanto, como lo hemos dicho a lo largo del curso, bendito el hombre, la mujer que tienen la habilidad de correr el velo que separa el rostro de Dios. Bendito el hombre y la mujer que son utilizados con tanto poder para que la audiencia, más allá de las palabras, pase a la realidad que existe dentro y detrás de las palabras, Dios mismo. Y gloriosos esos momentos cuando Dios, al igual que en la casa de Cornelio, decide intervenir. Por lo tanto, habiendo hecho toda nuestra preparación, habiendo hecho todo nuestro estudio, habiendo hecho todo lo que nos corresponde hacer a nosotros, e inclusive habiendo escrito el sermón detalladamente, palabra por palabra, hasta la última de ellas. Cuando lo entregamos, nuestra oración debe ser: Señor, interviene tú y trae bendición a tu pueblo. Es por eso que en estos últimos minutos me gustaría llevarles a un párrafo del Antiguo Testamento que sintetiza a la perfección lo que estamos tratando de decir. Diríjanse a Ezequiel capítulo 37, el párrafo que está indicado en las notas. Detengan el video, léanlo y muy brevemente vamos a considerar 3 grandes cosas que resumen a la perfección nuestra tarea de comunicar el mensaje y la expectativa gloriosa de lo que viene cuando lo hacemos en el poder de Dios. No hay tareas difíciles en el reino de Dios, solamente misiones imposibles. Misiones tan imposibles como las que Ezequiel tuvo que cumplir. Cuando ustedes abren el libro que él nos escribió, si pueden sobrevivir a la introducción que hizo, van a encontrar un libro formidable. Pero Ezequiel fue atrapado en uno de los peores momentos de la historia de la nación de Israel. Fue llevado al cautiverio en Babilonia. Y allí le tocó ser el pastor, el ministro de Dios para una generación que había perdido el rumbo. Aquella gente que en el traslado al exilio experimentaron no solamente la pérdida de sus bienes y sus familiares, sino que siendo que su fe estaba tan unida a su identidad nacional, en el proceso muchos de ellos también perdieron a Dios. A ese grupo de personas que prácticamente han perdido la esperanza, Ezequiel es llamado a ministrar. Y cuando ustedes y yo llegamos al capítulo 37, encontramos ese párrafo tan increíble de la visión de los huesos secos. Esa es una visión acerca del pueblo de Israel en aquel entonces, pero también es una descripción alegórica de lo que es el llamado que ustedes y yo recibimos cuando salimos a ministrar en el nombre de Jesús. Allí encontramos básicamente 3 grandes lecciones que quiero dejar con ustedes. Primero, la visión de una situación general. Nos dice que Ezequiel fue llamado a ministrar al pueblo de Israel, a quienes el
profeta describe como un valle de huesos y de huesos secos en gran manera, completamente muertos, sin vida. Bueno, damas y caballeros, esa es la mejor figura que la Biblia puede utilizar para describir a la humanidad sin Dios. Hombres y mujeres que viven, que caminan, que comen, que trabajan, pero desde el punto de vista de Dios y de la eternidad están muertos, como afirma Pablo en Efesios capítulo 2, en delitos y pecados. Sojuzgados por el príncipe de las tinieblas, haciendo los dictados de la carne, siguiendo la corriente del mundo y, como consecuencia, son hijos de ira. Y vaya situación. Estos huesos secos, hombres y mujeres muertos, separados de la vida de Dios, no tienen nada en sí mismo que los pueda acercar, ni siquiera 1 milímetro a la casa del Padre. No hay nada en ellos que les impulse a buscar al Dios que les ama y les quiere salvar. Esta es la situación de toda la raza humana en el día de hoy que vive a las espaldas de Dios. A esta raza humana que voluntariamente ha escogido decirle no al Creador y que no comprenden que el peor pecado que existe es no amar a Dios, es a quienes ustedes y yo somos llamados a traer las buenas noticias de salvación. Por lo tanto, cuando Dios le pregunta a Ezequiel, Hijo del hombre, ¿volverán a vivir estos huesos? Me imagino la expresión de sorpresa. Señor, tú lo sabes, únicamente tú lo sabes. Pero qué increíble que a esos huesos secos Dios le encargó al profeta una misión que tenía que cumplir. Y es la que a ustedes y a mí nos ha ocupado todo este curso. Por lo tanto, si hablamos de una visión, de una situación general, ahora quiero compartirles la visión de un compromiso personal, de una tarea personal. ¿Cómo habrían de resucitar estos huesos? ¿Cuál sería el medio que Dios utilizaría para devolverles la vida? Increíblemente, si uno piensa que está predicando huesos secos, esto parece una locura. Pero no son huesos secos, son personas muertas espiritualmente. Y para traerlos de vuelta a la vida, Dios escoge el único medio que Él ha utilizado a lo largo de todos los siglos para que el mundo conozca la grandeza de Dios, y es la palabra hablada. Profetiza, hijo de hombre, profetiza estos huesos y dile. ¿Y qué ocurrió? Cuando Ezequiel comenzó a predicar, a compartir con aquella audiencia, comenzó a haber movimiento. En la figura, en la analogía, es que los huesos comienzan a moverse, a ensamblarse, a que de golpe vienen los tendones y los músculos, y es como si de golpe de un valle de huesos secos comienza a formarse un gran ejército. Y este es el primer efecto que indudablemente siempre produce la palabra de Dios. Produce movimiento, hay resultados visibles, la gente comienza a salir de la sepultura espiritual. Bendito sea. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, nos lanza el mayor desafío que tenemos. ¿Cómo han de creer si no hay quien les predique? Ese simple verso coloca la base, el fundamento de todo lo que es nuestra tarea. Sin hombres y mujeres que lleven el mensaje, no hay salvación posible. No hay cielo, no hay reino de Dios. Por lo tanto, esa es la grandeza del mensaje cristiano. Que ustedes y yo tenemos el privilegio de ser heraldos del Rey, de comunicar a una generación perdida en la oscuridad y en la ignorancia y en la superstición del pecado las buenas noticias que Cristo ha muerto para darles vida eterna. Pero lógicamente, habiendo predicado,
la historia nos dice que faltaba algo más, que aunque hubo movimiento y aunque comenzaron a formarse las figuras humanas, faltaba el elemento vital, lo cual nos lleva a el último componente que hace de nuestra parte al acto de la predicación y definitivamente es el factor fundamental y es la presencia del Espíritu de Dios. Algo faltaba para que esos cuerpos tuvieran vida y por lo tanto Dios le dice a Ezequiel, llama al Espíritu Santo que sople sobre estos cuerpos sin vida y ellos volverán a vivir. Y lógicamente el resto de la historia es que vida entró en esos cuerpos inertes y se pusieron de pie y llegaron a ser un gran ejército. Hermosa figura de lo que es el resultado de la verdadera predicación. Pero con la presencia, la bendición, la unción del Espíritu Santo. Cuando hablamos de las características de una buena entrega, ¿se acuerdan que mencionamos que el predicador involucra toda la personalidad, que transmite amor, seriedad, pasión, etcétera, etcétera? Les dije que el último componente que dejaba para esta clase era el elemento de la unción de Dios, el poder espiritual. Sin la bendición del Espíritu Santo en la historia de Ezequiel, la tarea quedaba incompleta. Había habido una cierta medida de bendición, pero no había vida. Y este es el desafío para ustedes y para mí. Que mientras predicamos a Cristo y nos preparamos adecuadamente y hacemos nuestra parte bien, con excelencia, necesitamos por sobre todas las cosas la bendición de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Sin ella, todo lo que hagamos termina absolutamente en la nada. Uno de los párrafos que más ha sido de guía en mi vida personal, en mi ministerio, ha sido este párrafo que les quiero leer del personaje que tal vez más he citado en este curso, Charles Spurgeon, el célebre predicador del siglo XIX. A él le tocó comenzar a ministrar en la ciudad de Londres a un ambiente frío y completamente muerto. Escuchen lo que dice. El cristianismo que prevalecía en aquellos años, para notar algunas señales difícilmente identificables con lo que hallamos en el Nuevo Testamento, es que era demasiado elegante, demasiado respetable, demasiado amigo del mundo. Era como si textos tales como el mundo entero está bajo el maligno ya no fueran correctos. La iglesia no carecía de riqueza, ni de hombres, ni de dignidad, pero sufría una triste escasez de unción y poder. Había una tendencia general a olvidar la diferencia entre la erudición humana y la verdad revelada por el Espíritu de Dios. No escaseaban la elocuencia y la cultura en los púlpitos, pero había una notable ausencia del tipo de predicación que quebranta los corazones de los hombres. Quizá la peor señal de todas era el hecho que pocos tenían conciencia de estas cosas. Una triste escasez de unción y poder. ¿Qué es la unción? Es muy difícil de ponerla en palabras. Es como intentar definir la niebla. Tratáramos de tocarla, no se puede. Intenta empaquetar niebla y se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Pero los efectos de la niebla son bien reales, ¿no es cierto? Asimismo ocurre con la unción.
Es algo invisible pero poderoso, que nos recuerdan que Dios está en medio de su pueblo y que más allá de las palabras del hombre o de la mujer que comunican el mensaje, es Dios hablando a su pueblo. Y cuando eso ocurre, ¿quién quisiera cambiarlo? La iglesia ha llegado hasta el día de hoy como el resultado de hombres y mujeres en cuyos labios la palabra de Dios cobró fuerza, cobró vitalidad, tuvo fuego. Por lo tanto, cuando hablamos del elemento vital que hace la predicación es que, habiendo tenido en cuenta la audiencia, habiendo preparado el sermón, habiendo hecho nuestra preparación, ustedes y yo tenemos que pedir al Señor Jesús que en su gracia y en su misericordia aparezca en el evento de la predicación. Y no solamente tenemos que pedirle que venga, tenemos que esperar que venga. Tenemos que salir al púlpito armados con la noción y la convicción y la seguridad de que después de todo, no salimos a predicar porque nosotros queremos predicar, sino porque Él nos ha enviado y ha prometido que su presencia estará con nosotros. Y que si nosotros a través de la fe abrimos el canal para que Él descienda, Él lo hará con poder y su pueblo notará la diferencia. Por lo tanto, en el caso de Ezequiel fue la visión de una situación general en la que ustedes y yo enfrentamos, predicar a hombres y mujeres muertos. La visión de una obligación personal que fue predicar la palabra y los resultados comenzaron a verse. Pero la visión también de una visitación poderosa, porque el Espíritu Santo sopló y ocurrió lo que ocurrió. Ocurrió en la casa de Cornelio. Ocurrió en el Valle de los Huesos Secos. Ha ocurrido 1,000,000 de veces donde el pueblo de Dios se ha reunido a invocar el nombre del Señor. Y es la posibilidad infinita que va a ocurrir también en su ministerio. Por lo tanto, al cerrar este curso, lo hago con las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2. Allí, él nos recuerda que cuando llegó a Corinto, lo hizo de cierta manera. Llegó con un mensaje específico. Y es por eso que nos recuerda lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este fue el tema del apóstol Pablo, de su predicación en aquella ciudad pagana, dominada por los vicios más espantosos. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esta fue su actitud, dependencia de Dios. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí está todo. El poder de Dios. En última instancia sabía muy bien el apóstol lo que Pedro vivió en casa de Cornelio, lo que Ezequiel vivió en aquel día inolvidable, que si no es por el poder de Dios, si no es con mi espíritu, no es ni por ejército ni por fuerza, no es por elocuencia, no es por preparación, es todo junto. Necesitamos la unción del Espíritu. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que conseguir. No hay nadie que nos pueda pasar la unción. No hay pastor, no hay colegio, no hay maestro. Ustedes y yo la tenemos que conseguir sobre nuestras rodillas. Por lo tanto, al despedirme de ustedes, les deseo gozo, bendiciones en la tarea. Han escogido una tarea gozosa, desafiante, con posibilidades ilimitadas. Si el Señor les ha llamado, el Señor les va a bendecir. Hagan su parte.
Él va a hacer la suya. De la misma manera que Elías armó el altar del Señor. Y de la misma manera que colocó las piedras y la madera y el sacrificio, y luego oró y el fuego cayó. Dios también hará descender el fuego del Espíritu sobre vuestro ministerio. El resultado será la salvación de individuos, la edificación de la iglesia, la extensión del reino de Dios. Llamado más glorioso que ese no existe en el mundo. ¿Qué es la predicación? Es lógica en fuego, razón elocuente, teología viniendo en fuego a través de la vida de un individuo. Ese es su llamado. Que Dios les utilice con poder creciente. Y si de alguna manera hemos podido ayudar a vuestro crecimiento, nos sentimos muy gozosos. Y si alguna vez nos escriben para hacérnoslo saber, nos vamos a sentir mucho más felices aún. El Señor les bendiga. Pongan pasión en lo que hacen y prepárense para la cosecha. El Señor sea con ustedes. Hemos llegado al final del curso Comunicando el Mensaje con el Dr. Jorge Óscar Sánchez. Felicidades por haber permanecido hasta el fin. Para más información sobre otros cursos, escriba a Rio Grande Bible Institute, Edimburgo, Texas, 78539, Estados Unidos.